gusta comer? ¿Sí? ¿A cuánto le gusta comer? Y no poquito, ¿cierto? Hoy vamos a hablar de comida. Hoy vamos a hablar de comida desde el punto de vista de la culinaria del reino. Hemos avanzado hasta este capítulo 14 de la Carta a los Romanos, y después de tener una lectura juiciosa durante varias semanas de estos capítulos, vimos que el apóstol, dirigido por el Espíritu Santo, desea que nosotros tengamos como un aterrizaje acá en nuestro diario vivir, de acuerdo con la revelación que nos ha sido dada por el Espíritu Santo en Cristo Jesús. Es decir, cómo esa relación que tengo con el Dios del cielo, el Padre, cómo esa relación que tengo con el Señor Jesús, que es Dios también, su Hijo, que está sentado a su diestra, y cómo esa relación que tengo con el Espíritu Santo, que me habita, porque soy templo de Él, puedo llevarla a esta esfera humana en la cual diariamente convivimos con otros seres humanos, unos que han nacido de nuevo y otros no. Recuerden que el ser humano tiene un privilegio, realmente dos, y es la posibilidad de nacer dos veces. La primera vez naces o nacemos de nuestro papá y de nuestra mamá, pero el Señor Jesús dijo que para entrar en el reino de los cielos y para verlo hay que nacer de nuevo, y se nace de nuevo por un encuentro con Dios, y ese encuentro solo es posible cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio, y luego de tener ese encuentro con Él, nos invita a renovar nuestra mente, nuestro sistema o nuestro esquema de pensamiento con la lectura juiciosa de la palabra, porque dice que somos lavados por el agua, que es la palabra. Entonces, al relacionarnos diariamente con los demás, diga conmigo, los demás, fuerte, los demás, usted y yo tenemos que ser muy sabios, porque no todas las personas que hay a nuestro alrededor han nacido de nuevo. Muchos solamente han nacido de su papá y de su mamá, y recuerden que papá y mamá, al igual que nuestros abuelos y bisabuelos y tatarabuelos, vienen de un linaje que es el linaje de Adán. Adán y Eva tuvieron los hijos después de que desobedecieron a Dios. Ellos no tuvieron a los hijos en el jardín, sino que los tuvieron después de haber sido expulsados por Dios a raíz de la desobediencia a un mandamiento que Él les dio. Él les dijo: de todos los árboles del huerto pueden comer, pero de ese árbol que ustedes ven allá, que se llama el árbol de la ciencia del bien y del mal, no coman, porque el día que de él coman, ciertamente, ¿qué dice? Morirán. Y al desobedecerle, entonces Él los expulsa. Entonces la gente que nació de ahí en adelante, del linaje de Adán, nace caída. Digan conmigo, caída. Entonces el ejemplo que hemos estado usando durante estos meses, discúlpeme si usted siente que estoy repitiendo, pero la repetición es la base de las Sagradas Escrituras. Entonces una pareja X tiene una enfermedad infectocontagiosa y deciden tener relaciones sexuales. La criaturita que nace con esa enfermedad. De igual manera, toda la raza humana nació bajo pecado, porque nacieron de una pareja que estaba bajo ¿qué? Bajo pecado. Entonces no importa si tú y yo nacimos de una relación legal, es decir, papá y mamá fueron al altar y un ministro, un representante de Dios o de la autoridad impartió sobre ellos su bendición. Nacimos bajo pecado, no importa la forma legal en que nos concibieron, o ilegal, puedo ser el fruto de una violación. Y entonces, fruto de ese delito que alguien infringió a una dama, naciste. Ambos, cualquiera de los dos, nació bajo ¿qué? Bajo pecado. Entonces, cuando nazco bajo pecado, nazco para pecar. Diga conmigo, para pecar, fuerte. Por eso esa inclinación que usted y yo tenemos de pequeños hacia el mal. Nos dicen no haga tal cosa y es como si nos dijeran ¿qué? Hágala.
Es algo que nosotros sabemos que no debemos hacer. Quisiéramos hacer el bien, pero resultamos haciendo el mal que no queremos. Pero Dios sería injusto si no proveyera una salida para esa situación. Por eso entonces, como Adán fue formado del polvo de la tierra, ¿recuerdan la historia? Y Dios sopló sobre él aliento de vida, el hombre fue alma viviente. Pero el postrer Adán, que se llama Jesús, él no fue formado del polvo de la tierra. La Biblia me habla de que él es el pan que descendió del cielo. De manera que la concepción de Jesús es muy peculiar porque no intervino hombre. Sin embargo, dice que esta dama, la Virgen María, estaba en su casa y un ángel llegó y le dijo: el Espíritu de Dios te cubrirá y darás a luz un hijo y lo llamarás Emmanuel, que es Dios con nosotros. Él será el Salvador de la humanidad. De ahí en adelante, entonces, todos los que creemos en Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, realmente creemos en tres cosas al aceptarlo como la respuesta de Dios para aquella raza humana caída que necesitaba restaurar su comunión con Dios. Creemos en primer lugar que Él fue asesinado en la cruz del Calvario, porque realmente Él murió en la cruz del Calvario. Al creer en Jesús, nosotros nos identificamos con su muerte. Prácticamente podemos decir que en Él morimos. También Él fue sepultado. Y al creer entonces que Él murió, en Él también hemos sido sepultados. Pero hay algo glorioso, y es que Adán muere y no resucita, pero Jesús muere y sí que resucita. Entonces no solamente creemos en su muerte, sino también en su sepultura, pero también en su ¿qué? En su resurrección. Dato curioso, ¿por qué el Señor Jesús pudo resucitar? Y es porque en primer lugar Él no nació bajo pecado, y en segundo lugar resistió toda la tentación cuando Satanás viene y le invita a desobedecer a Dios diciéndole: si te postras y me adoras, todos estos reinos te daré. El Señor Jesús le dijo: no, solamente ante Dios te postrarás y a Él solo servirás. Luego lo lleva al pináculo del templo y le dice: lánzate, porque el Salmo 91 dice que a sus ángeles mandará para que si tu pie tropieza, no caigas. Y el Señor Jesús le dijo: no, ¿qué? No tentarás al Señor, ¿qué? Tu Dios. Luego viene y le dice: haz que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor le respondió: no solamente de pan vivirá, ¿qué? El hombre, sino de toda palabra que sale ¿de dónde? De la boca de Dios. Resiste toda la tentación. Entonces hay una situación que se llama la ley. Diga conmigo: la ley. En el monte Sinaí, Moisés recibió básicamente 10 mandamientos que todos conocemos. La persona o las personas que infringieran esa ley, al violar la ley, se hacían acreedoras a una sanción, porque dice que la paga del pecado, ¿cuál es? La muerte. Cuando el Señor Jesús muere, la Escritura confiesa que estuvo en las partes bajas de la tierra. Yo me imagino el siguiente escenario: la muerte y todos sus servidores empezaron a verificar este recién llegado, porque había muerto. Se supone que este ser humano, Dios hecho hombre que llegó, pues ha muerto precisamente porque la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Y empezaron a buscar: ve, ¿quién llegó? Ah, pues Jesús, pero como que no me aparece. No me aparecen los registros que haya. ¿Jesús qué? De Nazaret. No, realmente no puede estar acá, porque la muerte es la paga para el que ¿qué? ¿Para el que qué? Para el que peca. Entonces dice Hechos capítulo 2 que el Señor Jesús, suelto los dolores de la muerte, entonces es resucitado. ¿Y resucita a los cuántos días? Al tercer día, porque los salmos confesaban lo siguiente: mi santo, o sea, mi escogido, el Señor Jesús, no verá corrupción. Y usted puede ver que también uno de los salmos dice que ni uno de sus huesos sería quebrado. Cuando está en la cruz del Calvario, los soldados vienen para partirle las piernas, porque el derecho romano exigía que aquellos que habían sido crucificados, porque no se fuesen a volar o algo en el transcurso de la noche, les partían las piernas para que siguieran agonizando pero no se pudieran volar. Cuando lo van a hacer eso, no tuvieron necesidad, porque él ya había muerto completamente. Se cumple completamente toda la Escritura de Dios. ¿Por qué me está hablando de eso, pastor? Porque
Todo eso se llama revelación. Diga conmigo, revelación. Y usted y yo necesitamos renovar nuestra manera de pensar. Esto que estamos hablando acá día tras día, cada vez que nos congregamos en el nombre del Señor Jesús, no nos lo enseñan en ninguna parte, ni siquiera en otras religiones, porque la Escritura hay que verla como nacido de nuevo. La persona que se acerca sin nacer de nuevo a la lectura de la palabra de Dios, como lo vamos a hacer hoy, inmediatamente, como en su corazón hay rebelión por haber nacido bajo pecado, eso le choca, no le gusta, no le sirve, le entra en reversa, si es que le entra. Pero el que ha nacido de nuevo la acepta como la leche espiritual no adulterada con la cual se debe alimentar un recién nacido. Algunos ya hemos pasado por ese proceso hace muchos años, otros estamos apenas empezando, pero no importa. La leche espiritual no adulterada es para alimentarnos y ayudarnos a crecer a los que estamos empezando, o para consolidarnos a aquellos que parece que llevan mucho tiempo. Entonces, vuelvo al principio. Cada día que tú te levantes, en primer lugar debes reflexionar, antes de bajarte de la cama siquiera, recordar que eres una persona nacida de nuevo si ya aceptaste todo ese proceso que te dije. En segundo lugar, si has nacido de nuevo, debes inmediatamente empezar a renovar tu mente y tu manera de pensar con base en la palabra de Dios, porque antes teníamos nuestra mente en Adán llena de cuanta cosa el mundo nos ofrece en su sistema. Y luego de bajarme de ahí y hacer eso, debo empezar a mirar con sabiduría también con quién me estoy relacionando, porque puede que tu esposo no haya nacido de nuevo. Tú ya eres una mujer nacida de nuevo porque has creído en Cristo Jesús, pero tu marido solo ha nacido de su papá y de su mamá. El Señor Jesús dijo: no crean que he venido a traer paz, he venido a traer espada. De aquí en adelante, es decir, cuando el reino de Dios se manifestó en Cristo Jesús, en una casa dos serán contra uno, la nuera será contra la suegra, algunos hijos entregarán a sus padres a la muerte. Es decir, habrá choque, porque la luz y las tinieblas no pueden congeniar. También usted lo puede notar en su empresa o en la misma congregación. Hay personas que están asistiendo a una congregación, pero lo han hecho simplemente porque les cae bien la cosa, pero no porque hayan nacido de nuevo. Entonces usted se va a encontrar con muchas situaciones que debe evaluar con la sabiduría de renovar la mente con la palabra de Dios. Quiero saber si me ha hecho entender hasta ahí. ¿Están conmigo todos? Ahora sí comienzo. Entonces, en este capítulo 14, el apóstol Pablo va a afrontar una situación bien interesante. Hay muchas religiones y hay muchas corrientes humanas, aunque no creen en nada, que su relación con los alimentos y lo que comen es extremadamente importante. Es más, algunos circunscriben su relación con Dios y piensan que si se comen algo o no se lo comen, están agradando o desagradando a Dios, y empiezan a enseñar esa culinaria religiosa, de manera que afecta su conciencia y su relación no solamente con Dios, sino con ellos mismos y con los demás. Y vas a encontrar una cantidad de personas que te van a decir: vea, comer eso es pecado. Estar haciendo esa comida es pecado, participar en esas cosas está mal. El apóstol Pablo quiere ayudarnos a entender, como lo dice después en el capítulo 15, si mal no estoy, que el reino de Dios, diga conmigo, el reino de Dios no consiste en comidas o bebidas. El reino de Dios no consiste en eso. El reino de Dios consiste en amor, en justicia, en paz para con los demás. Sin embargo, quiero darles un tip. Cuando yo tengo una duda acerca de lo que los apóstoles dicen en cada una de sus cartas, inmediatamente me remito a lo que dijo el maestro de maestros, el Señor Jesús. Entonces, lo que dice el Señor Jesús en los evangelios, y particularmente en sus propias palabras cuando habla a través de ellos, es como una gran farola que ilumina las partes oscuras que parecen tener algunos de los escritos de los apóstoles. Porque, ¿cómo es que dice el dicho? ¿Coca-Cola mata qué? Tinto. Entonces, si yo tengo una duda acerca de lo que los apóstoles están diciendo, me voy a donde nuestro gran maestro, que es el Señor Jesús, y lo alumbro con esa lámpara, y yo no me voy a dejar enredar por los apóstoles, ¿cierto? Pero el Señor Jesús me aclara inmediatamente todas las cosas. Mira el de lado, dígale: ay, ay, ay. ¿Sí me hago entender, amigos?
Bueno, les decía que esto no nos lo enseñan en ninguna parte. No sé de dónde venga usted hoy, de su empresa, del trabajo, de una fiesta o alguna. No, ni en su familia, ni en algún lugar le enseñan esto. Esto solo lo enseña el reino de Dios cuando abrimos las Sagradas Escrituras por revelación. Entonces, antes de ingresar a este capítulo 14, quiero traer como referencia lo que el Señor Jesús dijo acerca de la comida, Él directamente. Diga conmigo, Él. Lo importante es lo que piense el Señor Jesús y lo que haya manifestado el Señor Jesús. Él dice, Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? Diga conmigo, entendimiento. Es decir, sin entendimiento es que no tenían revelación, no habían tal vez nacido de nuevo, o habiendo nacido de nuevo, estaban en un proceso tremendo, porque los discípulos iniciales del Señor Jesús son israelitas. Los israelitas tenían una cantidad de prevenciones con respecto a lo que comían. Las leyes de los israelitas se dividen en 3 grupos. El primer grupo es los 10 mandamientos, que tiene que ver con la moral. Los otros requisitos eran de salud. Estaban en un desierto, recuerden cuando salieron de la tierra de Egipto, y no es lo mismo ahora que tenemos acueducto y alcantarillado. Eliminar ciertos desechos de alimentos era muy importante, sobre todo en el rol de los sacrificios que tenían en el tabernáculo. Y los otros eran mandamientos civiles, que se referían cuando yo mataba el burro de alguien o la burra de alguien, cómo le tenía que pagar, o la vaca, etc. Pero habían rodeado y habían perpetuado esos mandamientos acerca de la comida, que algunos de ellos hasta ellos mismos se habían inventado. Entonces el Señor Jesús está hablando, diga conmigo, el Señor Jesús, y les dice, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis? ¿No tienen revelación? ¿Ustedes por qué no escuchan? Eso es lo que está diciendo. Que todo lo de fuera que entra en el hombre no lo puede contaminar. Diga conmigo, no contamina. Quiero recordarles quién está hablando. Usted me dirá, pero es que a mí la religión tal me dijo fulano de tal, o el prelado fulano de tal. Quien sea, puede ser la mamá de Tarzán quien le haya dicho eso, pero aquí está hablando el que es el papá de Tarzán y de la mamá de Tarzán, el Señor Jesús. Él les dijo, también vosotros estáis así sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo que fuera entra al hombre no lo puede contaminar? Hombre, entiéndase aquí como raza humana, incluye hombre y mujer. No vaya a decir usted, ay, las mujeres no. Entonces, porque no entra en su corazón. Diga conmigo, corazón. El cardio del que está hablando acá es su manera de pensar, sus emociones, sus sentimientos, el alma misma. Dice, porque no entra en su corazón, sino ¿dónde? Todo lo que yo me como, ¿a dónde va? Al vientre. Sino en el vientre, y sale a la letrina, entiéndase inodoro, por lujoso que sea, allá va a dar todo. Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Y aquí viene lo que me interesa hoy, que usted y yo miremos. Esto decía, ¿quién lo decía? ¿De quién está hablando ahí? Ayúdenme, vuelvo a empezar, los castigo. Esto decía, ¿quién lo decía? Haciendo limpios algunos. Dígalo, algunos. Todos los alimentos. Ojo acá. Aquí no estoy hablando de que usted se abstiene de determinados alimentos por salud. Correcto, usted decidió tener una mente sana en cuerpo sano y va a decir, bueno, voy a dejar de comer chunchurria, oreja, trompa y cachetes al desayuno, y voy a dejar de comerme un tamal de merienda y un sancocho con frijoles y pezuña al mediodía y por la... Terrible. No estoy hablando del que quiere cuidar su salud. Estoy hablando acá de que hay seres humanos y religiones enteras que le hablan a las personas de que lo que comen o no comen afecta o mejora su relación con el Creador. ¿Me estoy haciendo entender? Muy bien. Porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, siendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, aquí hay un cambio,
No estamos hablando de lo que salió a la letrina, eso entró por la boca y salió. No, aquí estamos hablando de que lo que sale del corazón del hombre, eso sí es lo que contamina al hombre. Y recordemos acá que como ya tenemos luz y revelación, el Señor Jesús está hablando de que todo lo que sale del ser humano caído, porque viene del linaje de Adán, todo lo que sale del ser humano caído es carnal, es pecado, porque el ser humano caído nació bajo pecado, por lo tanto nació para pecar, así él no lo quiera. Los seres humanos caídos no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Entonces él dice, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos ¿qué? Los malos pensamientos. Y entonces dice, malos pensamientos, ¿qué serán malos pensamientos? Él da algunos ejemplos: los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Avanza diciendo los hurtos, aquí pueden añadir más autopistas, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, hablar mal, la soberbia, nadie sufre de eso acá, la insensatez. Y dice que todas estas maldades de dentro salen y contaminan ¿al qué? Al hombre. El Señor Jesús lo que acaba de decir es que nada de lo que el hombre come por la boca es lo que lo contamina, porque eso va a la letrina. Lo que ha contaminado al hombre es que nació caído, y al nacer caído todas estas cosas están ahí desarrollándose. Les he dicho jocosamente que creo que la explicación de que el ser humano nazca tan indefenso, recién nacido, cuando usted nace, pues hasta tetero le tienen que dar, porque no tiene la autonomía de un ternero que a los 10 minutos ya está él caminando y yendo donde la mamá a alimentarse. No está hablando de esa autonomía, porque el ser humano nace malo. Uno dice, ay, tan lindo el niño, pero uno no sabe qué clase de persona está levantándose ahí y en cuál de las autopistas va a correr de la carne. ¿Aló? ¿Me hago entender? Muy bien. ¿Por qué nacemos pequeños? Porque si naciéramos grandes de una vez, le robábamos el biberón al del lado, o le sacábamos los ojos porque tiene ojos más bonitos que yo. El ser humano nace malo, no es que la sociedad lo corrompe. Por eso Dios provee una nueva creación en Cristo Jesús. Y al ser una nueva creación en Cristo Jesús, el viejo hombre o la vieja mujer mueren y Dios nos da otra naturaleza. Diga conmigo, otra naturaleza. Entonces ya aclaramos lo que dijo el gran maestro acerca de los alimentos, porque resulta que en este caminar uno se encuentra muchos casos como estos. Dice Romanos 14:1, recibid al débil en la fe. Diga conmigo, débil. Aquí se está refiriendo a una persona que recién comienza en los caminos del Señor, ha nacido de nuevo, viene de cualquier religión o del mismo ateísmo. Pero esta persona débil en la fe es porque aún tiene afectadas algunas conductas en él y las debe ir cambiando. Cuando me dice recibid al débil de la fe, si hay un débil es porque hay un qué. Dígalo, porque hay un qué. Fuerte. O sea, está hablándole a la vez a los que están empezando y tienen esta clase de limitantes en su fe. Y está hablándole a los que ya han avanzado en el caminar del Señor y han entendido que el reino de Dios no es comida ni bebida. Así que hay que tener una posición frente a eso, porque si no la tenemos, vamos a afectar la conciencia de alguno o vamos a ser juzgados por otros. Entonces dice, recibid al débil en la fe, pero no para qué. Dígalo, pero no para qué. Pero no para contender sobre opiniones. El evangelio no es para pelear con los otros y no es para llevarme un punto diciendo tengo la razón y tengo más comprensión que tú. El ejemplo acá es de un hombre, una mujer madura, avanzada en años y en edad, ya adulto, frente a un niño recién nacido que apenas sabe decir agugú. ¿Para qué me voy yo a poner a discutir con una personita que necesita ejercitar todos sus procesos de pensamiento, aún su madurez? Voy a ganar, es evidente que voy a ganar, pero en ese ganar a veces echo a perder al que está naciendo y necesita avanzar. Entonces me dice, recíbanlo, diga conmigo, recíbanlo. Esto acá no es para discutir ni para pelear. El mismo apóstol Pablo dijo en otra carta,
No, el hombre o la mujer de Dios debe estar enteramente preparado para dar razón con mansedumbre y con amabilidad de la fe que ahora tiene. No es para pelear. Entonces, contender sobre opiniones, el apóstol lo va a llevar ahora a la comida, porque es imposible que toda esa revelación que hemos tenido en los anteriores 13 capítulos, ahora lo vamos a reducir a una morcilla si se come con o sin arepa. Ese reduccionismo no tiene cabida ahora para nosotros ni entre nosotros. No podemos llevar la justicia de Dios en Cristo Jesús, no podemos llevar la resurrección que nos ha sido dada, no podemos llevar temas como el tribunal de Cristo o la Nueva Jerusalén y sus medidas o el lago de fuego y azufre o quiénes son todos esos seres que aparecen en Apocalipsis y esa comunión que tenemos ahora con Dios para ser hijos de Dios, para reducirlos a un plato de comida. El evangelio no es para contender sobre opiniones, diga conmigo, no es para contender. Por eso la sabiduría, yo tengo que saber quién está al frente. Si el que está al frente no ha nacido de nuevo, jamás me va a entender aunque quiera, porque tiene que nacer de nuevo. Si el que está al frente mío es una persona recién nacidita en el Señor, ¿para qué le voy a echar cargas o le voy a hacer alarde de mi madurez en el Señor? No, antes lo debo es colaborar. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Y aquí viene, porque uno cree que se ha de comer de todo, y otro que es débil come ¿qué? Legumbres. Recuerden, no estoy hablando de que usted come legumbres porque quiere tener buena salud. No, estoy hablando de que estas personitas, o por lo menos esta personita que era débil en la fe y había ingresado a la congregación de Roma, era una persona que pensaba que solo se podían comer legumbres porque si comía algo más afectaba su relación con Dios. Aquí no está hablando de buena salud. En ese tiempo no existía Natural Delivery. Entonces, el asunto acá es, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Esta secta en especial era una secta llamada los esenios que venían de religiones paganas y aún venían de posiciones israelitas y judías que todavía seguían pensando que si comían o no comían se salvaban o se condenaban. El apóstol tiene que hacerle frente a eso, porque si no, entonces va a haber un grave problema dentro de la congregación, y la congregación es para que la gente se salve, no para que la gente se condene. Y dice, porque uno cree que se ha de comer de todo, y otro que es débil come solo ¿qué? Legumbres. El que come, y aquí es donde viene la armonía que el Espíritu Santo quiere darnos, dice, el que come no menosprecia al que no come. La persona madura en el Señor sabe que se puede comer de todo, pero no va a menospreciar al que está diciendo, no, yo no como de eso. Además, ahora es muy interesante también esto. En aquella época había diferentes cultos paganos, sobre todo en Roma, imagínese usted. Allí en Roma usted encontraba el templo dedicado a tal dios con D pequeña, allí a otro dios con D pequeña. Parecía algo similar en Atenas, otro dios para tal cosa. Estaba el culto a Artemisa, estaba el culto a Júpiter, estaba el culto a Neptuno, estaba el culto a Hermes, estaba el culto a cuanto dios usted quiera. Lo interesante es que a cada uno de esos dioses paganos se les ofrecían sacrificios, se llevaban animales y se sacrificaban en ese templo, y la carne que sobraba de esos sacrificios iba a la respectiva carnicería de ese templo, porque tenían un punto de venta. Entonces la gente sabía que ese toro o ese carnero o ese animal había sido sacrificado a Zeus, por ejemplo, y decían, carne sacrificada a Zeus, a tanto la libra, ¿vale? Pero ahora habían llegado a ser cristianos y decían, yo no puedo comer esa carne que fue sacrificada a Zeus porque yo ahora le sirvo a Dios. El que come legumbres dice, voy a comer legumbres de acá en adelante porque yo no puedo comer las cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Aló? ¿Me estoy haciendo entender? Entonces dice, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha ¿qué? Recibido. Lección acá. Entonces, mira, John, ¿y eso para qué me sirve? Fácil, porque estamos renovando ¿qué? Nuestro entendimiento con la lectura juiciosa de la palabra de Dios. Usted creerá que en este momento usted no lo necesita, pero el día de mañana se va a encontrar con una personita que le va a decir algo así, y usted va a estar preparado para contestarle correctamente, o por lo menos para amarlo correctamente. Lo que Pablo me quiere decir acá es que tanto el que come y cree en Cristo Jesús, como el que no come
y cree en Cristo Jesús, a ambos, diga conmigo, a ambos los ha recibido el Señor. Es decir, el mismo Espíritu Santo los convenció de pecado, de justicia y de juicio a ambos. Y en ese ambos, usted y yo necesitamos entender que si Dios recibió a Francisco, que no come sino legumbres, y también recibió a Oscar, que come carne, a ambos los recibió el Señor. Por lo tanto, ¿de quién son ellos dos? ¿Míos o del Señor? Francisco, que no come legumbres, empieza a decir, pero ese Oscar que come carne, y esa carne es sacrificada ya en el templo de Zeus. Pero entonces él, que tiene madurez, y ya se leyó primera de Timoteo, que dice que que Dios hizo todas las cosas buenas para alimentarnos, que ya leyó Marcos capítulo 7 y sabe que el Señor hizo limpios todos los alimentos, dice, bobo Francisco, que no come y no legumbres, no es fuerte como yo y maduro como yo. Lo que está diciendo es, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha ¿qué? Recibido. Yo no puedo ponerme a juzgar al que Dios recibió, porque el único que juzga es ¿quién? Muy bien, y si Dios lo recibió, ¿quién soy yo para juzgarlo? Porque solo como legumbres, o quién soy yo para enorgullecerme porque él no come sino legumbres. Tú, diga conmigo, yo, vamos a aplicarnos esto nosotros. ¿Quién eres que juzgas al criado ajeno? ¿Con qué nos compró el Señor Jesús a nosotros? ¿Con oro? ¿Con plata? ¿Con qué nos compró? Con su sangre preciosa, alto precio, impagable. Nos tuvo que regalar la salvación porque no había con qué pagarle la sangre. Entonces, el Señor fue el que nos compró a nosotros, no fuimos nosotros los que lo compramos a Él. Y el Señor al que compra, lo compra a su gusto para usarlo en lo que a Él le dé su divina voluntad. Entonces, yo que soy criado, comprado, comiendo legumbres, y este que es criado, comprado, comiendo carne, ambos somos criados. Es decir, yo no le puedo decir a él nada y él no me puede decir nada a mí, porque el que nos compró fue ¿quién? Él, y punto. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Es decir, Francisco no es mío, ni Oscar es mío, son de Dios. Y dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie. Diga conmigo, en pie. Y aquí viene algo que no estamos acostumbrados, porque pensamos que el que ha entrado en Cristo Jesús jamás vuelve a caer. Pero la Biblia me dice, para su propio Señor está en pie, ¿o qué? O cae. Pero no voy a entrar en ese tema ahora. Pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerlo estar firme. Diga conmigo, para Dios no hay nada imposible. Eso es espectacular. Nadie le quedó grande a Dios. Para Dios todos somos de Él cuando hemos creído en Cristo Jesús. Pasa otro. Resulta que a la congregación llega otro que hace diferencia entre día y día. Es decir, los israelitas también hacían mucha diferencia en esto. Pareciera que acá se refiere a la situación del sábado. Los israelitas guardaban el sábado, pero resulta que ahora en Cristo Jesús la palabra nos dice que todos los días son iguales, porque antes ellos consagraban un solo día para el Señor, y resulta que ahora todos los días son ¿para quién? Para el Señor. En una religión hay determinados días para el Señor, hay determinados días para parrandear, hay determinados días para pasear, pero resulta que en el Señor todos los días son de Él, esté paseando, esté divirtiéndome o esté en un servicio religioso. Dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. La situación es que aunque somos un ente colectivo, un organismo colectivo que es la Iglesia de Cristo Jesús, formado por piedras vivas, que somos usted y yo, con una piedra que es la cabeza de este cuerpo llamado la Iglesia, que es Cristo Jesús, cada uno debe estar plenamente convencido. ¿Dónde? ¿En dónde? En su mente. Diga conmigo, renovando la mente. Este asunto que nos hemos estado insistiendo de renovar nuestra mente, no es un invento, está en las Sagradas Escrituras. La renovación de la mente me sirve para madurar mi manera de pensar. Es decir, todos los días son iguales, pero una persona recién llegadita todavía piensa que solo los domingos son para el Señor, que solo determinado día en la semana es para el Señor.
y de pronto, ¿para qué me voy a poner yo a pelear con esa persona? Si ya soy una persona madura y él solo está empezando. La idea acá es que el que recién está empezando va a llegar a un proceso de madurez, y por la relación con Dios y por su revelación y por su relación íntima con Él va a llegar a la misma madurez y estatura que Cristo. Entonces el Señor Jesús, por ejemplo, dijo: el sábado es para el hombre y no el hombre para el sábado. En ese orden de ideas, lo que Dios nos está dando a entender es que en Cristo Jesús hay una completa libertad, para lo bueno desde luego, pero no para juzgarnos. No hay libertad para juzgarnos entre nosotros, los unos a los otros. Mira el dedo, dígale: ay, ay, ay. Pero viene con algo espectacular y dice: el que hace caso del día, ¿lo hace para quién? Para el, mire qué bonito. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Es decir, para mí son iguales todos los días, dice uno, y todos los días son para el Señor y con Él me siento bien donde esté. Y hay otro que dice: no, para mí el día sagrado de la semana es tal, y para el Señor lo hace. ¿Cuál es el problema? Pregunto, ¿cuál es el problema? Ninguno. ¿Por qué? Porque ¿de quién somos? Del Señor. Yo con mi vasta fe y madurez, todos los días son iguales. Y yo con mi inmadurez y fe apenas empezando, un día es diferente y al Señor se lo ofrezco. ¿A quién le estamos dando gusto? ¿A nosotros o al Señor? Al Señor. No juzgo desde mi madurez, no me creo sobrado desde mi madurez. Porque la base de nuestra relación, mis amigos y mis amigas, es el amor. Diga conmigo: el amor. Pero el amor de Dios que lo recibió a Él y que lo recibió a ella. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Y vuelve al punto: el que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Ya nosotros no comemos como animalitos, como criaturas. Servían eso y nos tirábamos a la olla y todo, ¿no? Primero decimos: wow, hay alimento en la mesa. Y por lo menos decimos: Señor, gracias por estos alimentos que has colocado acá para nosotros. Amén. Entonces, cuando hago eso, ocurre algo extraordinario, que en situaciones tan sencillas como los 3 golpes del día, y algunos le damos más, Dios está presente. Y acabo de darle gracias a Dios. Y 1 de Timoteo, 2 de Timoteo 4, dice que por mi acción de gracias los alimentos quedan limpios, porque invoco al Señor sobre ellos. El asunto va más acá, y es que así se los hayan consagrado en ese templo pagano, que eso es carne, en esa religión cualquiera que sea, que está bajo las autopistas de la carne, no me importa, porque yo acabo de consagrarlos con mi oración. ¿A quién? ¿A quién se los consagré? Al Señor. Por lo tanto, acaban de quedar ¿qué? Limpios, porque el Señor en Marcos capítulo 7 hizo limpios todos los ¿qué? Alimentos. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios. Pero aquí está el inmaduro, el débil en la fe, llamémoslo mejor así. Y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Entonces el que no come carne, esa carne dice: no, Señor, yo aquí estoy comiéndome estos espárragos con espárrago y más espárrago, porque estos espárragos no han sido consagrados a ningún dios pagano, como aquel que está comiendo. No, ahí ya no puedo orar así. Entonces yo me como estas lentejitas con espárragos porque yo pienso que esa cosa está mal hecha, la que está haciendo el otro, pero Señor, gracias. Y le quedan limpios sus espárragos por la oración. ¿No le parece muy bonito? ¿Yo para qué me voy a poner a juzgar al que está comiendo carne o al que está comiendo solo esparraguitos? Y da gracias. ¿A quién se le da gracias? A Dios. Y aquí viene: porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Recuerde que cuando creímos en Cristo Jesús, morimos en su muerte, fuimos sepultados en su sepultura y fuimos resucitados en su resurrección. Somos una nueva creación. Diga conmigo: nueva creación. Y esa nueva creación que ahora somos es para darle gusto a Dios. Por eso dice: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor ¿qué? Somos.
de un espárrago y un pedazo de carne, Pablo pasa a la verdadera relación que tenemos con Dios. Para mí ahora el vivir es ¿quién? Cristo. Las cosas viejas ¿qué? Pasaron, he aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. Entonces, al momento de haber creído en Cristo Jesús, todo mi pasado quedó atrás y lo que vivo ahora en la carne lo vivo para agradar a nuestro Dios y Salvador. Por lo tanto, Pablo va más allá de un simple plato de comida, porque resulta que cuando este cuerpo muera, no solamente lo que comimos será destruido, sino con lo que comimos será destruido. Dice, ahora que estoy en esta carne y estoy vivo, para el Señor ¿qué? Vivo. Y si llegara a estar muerto, estaría esperando su resurrección con los demás que han creído en Cristo Jesús. Por lo tanto, si estoy muerto, para el Señor he muerto, pero si estoy vivo, ahora para el Señor ¿qué? Vivo. ¿Están aquí, amigos? ¿Aló? ¿He sido claro hasta ahí? Bien. Porque Cristo para esto murió y resucitó. Lo que Pablo está haciendo es llevar una conversación pequeña, casi que sin sentido. Es como cuando usted llega y hay un grupo de amigos hablando cosas bajas y rastreras, pero usted ya no puede bajarse allá para subirlos, sino que desde su posición de nacido o nacida de nuevo, trata de llevar el tema y la conversación a lo que son las cosas del reino. Eso es lo que Pablo está haciendo. De un simple plato de comida, ahora me está hablando de cosas que realmente valen la pena, como esta. Porque Cristo para esto murió y ¿qué? Y resucitó. Ojo lo que va a decir. No para ver si el pan se hace horneado o no, o si se come con verduras o con carne. No, el Señor Jesús murió y resucitó para algo más, dice, porque para esto murió y resucitó y volvió a vivir. Ahí está, muerte, sepultura y resurrección. Para ser Señor, así de los muertos, diga conmigo, de los muertos, como de los que viven. Recuerden que uno de los problemas ya solucionado al creer en Cristo Jesús es la muerte. En Adán todo el mundo le teme a la muerte. En Jesús, perdóneme que se lo diga así, todos anhelamos la muerte, porque Pablo lo dijo de esta manera: para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancia. Él estaba refiriéndose en los filipenses diciéndole, vea, yo me quisiera morir ya porque estaría con el Señor, porque Dios es un Dios de vivos y no de muertos, y estaría plenamente con Él. Pero por causa de ustedes y de la obra, y para darles crecimiento y madurez, me toca quedarme. Entonces por eso Él dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancia. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos. Es decir, desde hace 2000 años, generación tras generación, la gente ha tenido testimonio de Cristo Jesús. Muchos han creído en Él, o sea que han nacido por segunda ¿qué? Vez. Otros no han creído en Él, por lo tanto no han nacido sin una sola ¿qué? Vez. Al morir, porque todas las generaciones han muerto, habrá personas muertas que no creyeron en Cristo Jesús. Dejémoslos ahí a un ladito, después hablamos de eso. Pero hay otros que sí han creído en Cristo Jesús. Los que han creído en Cristo Jesús y están muertos serán resucitados para estar eternamente con Él. Por eso Jesús dice, yo soy Señor de los que están muertos, entre comillas, hasta que resuciten. Y soy Señor de los que están vivos, como nosotros en esta generación, para que vivamos para Él. Soy tan Dios de los que murieron creyendo en mí, como de los que están vivos y creen en mí. Gloria a Dios, eso es lo que está diciendo. De un plato de comida saltó allá. Nosotros no tenemos por qué estar discutiendo con qué se adoban las cosas. Pero tú, ahora le habla al débil, ¿por qué juzgas a tu hermano, al que come de todo? O tú también, el que come de todo, ¿por qué menosprecias al que no come sino legumbres? Pero tú, ¿por qué juzgas? Pablo nos lleva de la eternidad al sencillo espacio-tiempo. Toca así, porque no todos nacemos maduros. Se nace y uno va madurando. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Y aquí viene, diga conmigo, aquí viene. Fuerte, aquí viene. Y aquí hay algo extraordinario, dice, porque todos compareceremos ante el tribunal ¿de quién? De Cristo. Hay un tribunal que Dios ha determinado. Y Cristo Jesús estará al frente de ese tribunal. Y entonces yo no le voy a dar cuentas a mi hermano que come carne, ni le voy a dar cuentas a mi hermano que solo come legumbres. Le voy a dar cuenta al que me compró para Él.
Por eso el apóstol salta de una cosa simplemente terrenal como es desayunar, almorzar y comer, a una cosa eterna que es cómo vamos a definir nuestra relación con Él hacia la eternidad. Tribunal de Cristo, paréntesis. El tribunal de Cristo es un lugar no para juzgar, diga conmigo, no es para juzgar, fuerte, no es para juzgar, sino para galardonar. Resulta que nosotros, al creer en Cristo Jesús, morimos, o sea que pagamos en Él el pecado bajo el cual habíamos nacido y los pecados que habíamos cometido por haber nacido bajo pecado. Por lo tanto, ya fuimos juzgados, diga conmigo, ya fui juzgado. Pero al resucitar en Cristo, ahora me resta un tiempo de vida. No soy como el ladrón de la cruz. Perdón, amigos, ¿están aquí? No soy como el ladrón de la cruz que estando ahí le dijo, Señor, ¿me permite estar en tu reino? Y el Señor Jesús le dijo, hoy mismo. Correcto, ese se murió de una. Usted y yo no tuvimos esa suerte. Creímos en Cristo Jesús y después de eso nos queda un resto de vida creyendo en Cristo Jesús acá. La Biblia dice que ese resto de vida yo lo puedo dedicar a una de dos cosas: a construir con madera, heno u hojarasca, que son cosas que perecen con el fuego, o a construir con piedras preciosas, plata y oro, que son cosas que resisten el fuego. Es decir, después de haber creído en Cristo Jesús, yo puedo edificar cosas que son carne, seré salvo, pero perderé cualquier recompensa adicional a la salvación que pudiera tener. Primera de Corintios capítulo 3. Pero si construyo con madera, con plata, piedras preciosas u oro, que son las obras del Espíritu, recibiré recompensa. Diga conmigo, recompensa. Entonces, por eso dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está. Toda nuestra fe debe estar basada en la palabra de Dios. Este escrito está, me amarra todo a la palabra de Dios. No crean, yo sé que algunos de ustedes piensan, y si no lo han pensado, lo van a pensar de aquí en adelante, porque les voy a dar la idea. ¡Qué cansón el pastor! La lectura juiciosa de la palabra. Que por qué no leen 5 capitulitos diarios del Nuevo Testamento, a ver si lo alcanzan a leer en 2 meses. O que por qué no leen 9, a ver si lo alcanzan a leer en 1 mes. O por qué no leen 18 y lo leen en 15 días. Diga conmigo, porque hay que renovar la mente. Fuerte, hay que renovar la mente. Si no renovamos la mente, vamos a estar construyendo, después de haber creído en Cristo Jesús y ser salvos, pura madera, heno y hojarasca. Porque el Señor Jesús a ti, cuando te pares ante el tribunal de Cristo, no te va a decir cuánto tiene la cuenta bancaria o cuánto es el sobregiro, cuántas empresas fundó o cuántas fundió. No, Él no le va a preguntar por nada de eso. Dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Eso es lo que está diciendo. De manera que cada uno, diga conmigo, cada uno. Fuerte, cada uno. Uy, como me ha rendido, mire usted. De manera que cada uno de nosotros dará cuentas ¿a quién? De sí. Es decir, uno le da cuenta al que lo compró. Uno no le da cuenta al marido, no le da cuenta a la mujer, no le da cuenta a los hijos, no le da cuenta al pastor, no le da cuenta a los ancianos, no le da cuenta a nadie. Es más, esas cuentas que uno le rinde a los demás las puede hasta fingir. Las verdaderas cuentas las vamos a rendir ante el que nos creó, y no solamente nos creó, sino que nos redimió. Mira al de lado, dígale, ay, ay, ay. El tribunal de Cristo no es para ver si te vas para el infierno o si te vas para el lado con aire acondicionado. No, el tribunal de Cristo es para decirte, si eres salvo, si eres salva, pero aquí lo que vamos a definir es cuáles son tus galardones, además de ser salvo o salva. Mire al de lado, dígale, ay, ay, ay. Entonces yo no pudiera aparecerme allá con una cantidad de madera de hojarasca porque todo se quema, sino que debo aparecer con las... Pero para eso hay que nacer de nuevo. Diga conmigo, hay que nacer de nuevo. Es que uno se emociona, pero recuerde que hay gente que no está ni entendiendo. Entonces, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Y vuelve a aterriza y dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Dígale al de lado, ay, ya no más. Dígale, bájate. Sí, es que hay gente pegada, dale, métele el dedo, ya, la próxima vez que usted se sienta juzgadito, juzgadita, vea, le autorizo a que saque este versículo y lo ponga, lo plastifique y lo meta en la billetera suya como la oración que tenía antes, sí, y ahí le apareció, sí,
Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo no debo hacer caer a mi hermano ni con mi supuesta madurez, ni con mi supuesta debilidad. Ya Dios no nos puso para eso. Dice, yo sé y confío en el Señor Jesús, diga conmigo, en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. ¿Sí? Ejemplos actuales de comidas o no en el régimen evangélico de las iglesias evangélicas. Hay todo un segmento de personas que dicen que comer morcilla es pecado, ¿sí? Y hay otro segmento de personas que dicen, sí, comer morcilla sí es pecado, pero sin arepa, ¿cierto? Entonces, es decir, hay gente que come y hay gente que no, ¿qué? Que no come. Pablo dice, yo sé que nada inmundo, nada. Pero si para alguien eso es inmundo, por su mente débil y su poca madurez, para esa personita lo es. No hay quien lo saque de ahí, sino el proceso de madurez. Pero si por causa de la comida, mire qué bonito esto, tu hermano, diga conmigo, hermano, es que tú no dejas de ser hermano mío porque comas carne y yo no. Y tampoco dejas de ser hermano mío porque no comes carne y yo sí. No. Pero si por causa de la comida, diga conmigo, mi hermano, mire qué bonito esto, mi hermano es contristado, ya no andas conforme dígalo fuerte. Y estamos hablando del amor ágape, del que Dios que te compró y me compró, desplegó por mí y por ti en Cristo Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida ¿qué? Eterna. Así que yo no puedo circunscribirme y reducir el evangelio a eso. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas en amor. Es decir, lo que Pablo está diciendo es, vea, por mucha morcillita con arepa que usted coma y usted la vea y se le sale la saliva, ¿cierto? Pero ahí hay un hermanito que dice, comer morcilla es pecado, comer morcilla es pecado. Tráguese las ganas, ¿sí? Y no se la coma, por causa de la conciencia de esa personita que todavía es débil, para que por tu madurez ese débil no se nos vaya a desviar mientras madura. Lo que Pablo está diciendo es, vea, la morcillita, cómasela usted en su casa. Y si su marido o su mujer es débil en la fe, cómasela debajo de la cama. O diga, voy a dar una vuelta y va a dar la vuelta a la manzana y llega a la casa como si hubiera comido cilantro, ¿cierto? Entonces dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, diga conmigo, contristado, ya no andas conforme al amor. Dice, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Es que aquí va algo. Los pequeños imitan a los ¿qué? A los grandes. Entonces resulta que una persona que como tú tienes libertad de comer de todo, una persona que es débil te ve comiendo y dele tan. Dice, si él come, yo como. Pero él come no por fe, sino porque te vio a ti. Pero cuando está comiendo esa cosita dice, estoy pecando, pero él se la está comiendo. Entonces, ya dañó su relación con Dios. Lo que me está diciendo a mí entonces es, no vayas a contristar a tu hermano en su relación con Dios, déjalo que madure por un plato de comida tuya, aguante. Dice, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien. Lo que está diciendo acá es que tu libertad no sea causa de tropiezo para otro, y lo que es una gran libertad para ti se convierta en un mal. El vituperio consiste en que muchas veces nuestras libertades hacen tropezar a otros. Mira al de lado, dígale, ay. ¿Por qué tendría que hablar Pablo de esto? Algo tendría que estar ocurriendo allá en Roma. Y aquí viene, porque el reino de Dios, diga conmigo, el reino de Dios, fuerte, el reino de Dios, no es, diga conmigo, no es comida ni bebida. No me reduzcan la venida del Rey de Reyes y Señor de Señores
como Rey del reino, que viene a darnos vida y vida en abundancia, que viene a darme vida eterna para que no se pierdan, sino que tengan vida ¿qué? Eterna, a un plato de comida. No, la fe no es para saber si como más o como menos. Bobada, eso es bobada. La fe es en que el reino de Dios es justicia, porque Dios hizo justicia en Cristo Jesús, dándonos la salvación o la reconciliación en Él, porque Él envió a su Hijo como propiciación por la creación caída. Y dice, y paz, porque la relación que Dios trae con nosotros es de paz, una paz que sobrepasa todo ¿qué? Entendimiento. Y de gozo, ¿en quién? Dígalo, léalo fuerte por favor. En el Espíritu Santo. Es decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo me han entregado su justicia, su paz y su gozo para que yo lo venga a reducir a un menú. No se trata de eso. La fe no es para yo usarla en comer o en beber o en no comer o en no beber. La fe es para que aquello que realmente que me contaminaba, los productos de la carne que emanaban de mí por haber nacido bajo pecado, han sido cortados de raíz por el nuevo nacimiento, y ahora de mí fluyen paz, justicia y gozo en el Espíritu Santo, que es mi habitante y me ha dado la vida del Espíritu para poder convivir en paz con todos los seres humanos. ¿Aló? Muy bien. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a ¿quién? Y es aprobado por los hombres. No en lo que come, no en lo que no come, sino en el amor. El amor nuevamente nos lleva al fruto del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 21 y 22 habla de que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ¿qué? Ley. Entonces, el amor ágape, que es al que se está refiriendo acá el Señor a través de Pablo. ¿Dónde está? Ya se me perdió. Pues se me perdió de ahí, pero no de aquí. Diga conmigo, amor. El amor ágape no tiene que ver con el amor romántico, no tiene que ver con el amor erótico, tiene que ver con el amor de Dios. Y si Dios me ha hecho una nueva criatura y ha colocado en mí su Santo Espíritu, normalmente de mí fluye el amor de Dios para los demás, porque la palabra ya me dijo en el capítulo anterior que la única deuda que yo debo tener contigo es el amarte, pero como te ama Dios. Y si Dios mandó a su Hijo único por amor, para que no te pierdas y tengas vida eterna, ¿quién soy yo para ponerte pleito por lo que comes o no comes? Si Cristo Jesús satisfizo al Padre como pago para que tú y yo nos reconciliáramos con Él, ¿qué soy yo para prohibirte que comes o no comes? No puedo llegar a eso. Entonces, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Hablemos de cosas que realmente nos edifiquen. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Y miren lo que es el amor. Todas las cosas a la verdad son limpias, lo dijo Jesús. Pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Mejor no me lo como. Y Pablo dice, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite mientras madura. ¿Tienes tu fe? Es decir, ¿tienes fe para comer? Tenla para contigo delante de Dios. Cómase su platico allá solito. Porque al fin y al cabo tú estás agradando a Dios con todos los marranos que te comes, ¿sí o no? Y al fin y al cabo el otro está agradando a Dios con las verduritas que se traga, ¿o no? Entonces le dice, usted tiene tanta fe, cómase todo eso solito entre usted y Dios, porque usted está hecho para agradar ¿a quién? A Dios, ni siquiera a uno mismo. ¿Tienes tu fe? Tenla contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Hay libertad. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace ¿con qué no lo hace? Con fe. Y todo lo que no proviene de fe, ¿qué es?
pecado. Maravilloso esto. Póngase en pie, vamos a orar, por favor. Maravilloso esto. Tan sencillo esto, muchachos. Pues cuando uno lo ve, una persona que no ha nacido de nuevo y está pegada a estas cosas para poder agradar a Dios, tema perdido. Porque para entrar en el reino de Dios hay que nacer ¿de qué? De nuevo, del agua y del Espíritu. No hay otra manera de poder agradar a Dios. Entonces quiero ponderar en lo que hemos visto hasta ahora en este capítulo, y es que el congregarnos no es para juzgarnos los unos a los otros. Y si eso habla de la comida, después hablaremos de lo que son las verdaderas caídas. Si yo estoy puesto para juzgar al hermano o la hermana que cae en algún camino de la carne, o para restaurarlo y volverlo al sitio donde ha caído, como dice Gálatas capítulo 6. El reino de Dios es algo más que comer o beber. No podemos reducir nuestra relación con Dios a esa nimiedad. Y si llegas a tener dudas, o cualquiera que te las venga a poner, cítale Mateo capítulo 7, del versículo 18 al 23, donde Jesús hizo limpios todos los alimentos, pero sancionó todos los caminos de la carne. Pablo dice en Colosenses, en el capítulo 2, en la parte final, que eso de abstenerse o no abstenerse de ciertos alimentos trae como cierta reputación, como que es loable, tan lindo, de duro trato al cuerpo, de no me como eso, miren qué dominio propio el que tengo. Pero dice, en últimas, no tienen ningún poder contra los apetitos de la carne. Me puede que coma todas las legumbres, pero sigo pensando en los mismos homicidios. Eso no tiene poder contra eso. Lo único que tiene poder contra eso es nacer de nuevo y vivir la vida del Espíritu. Digo, amigos, Señor, te doy gracias porque me has traído hoy para renovar mi mente con la lectura juiciosa de tu palabra y poderla incorporar en mí para después dar explicación a aquellos que nazcan de nuevo y demanden de mí madurez para enseñarlos a madurar. En el nombre de Cristo Jesús salimos de este lugar, Señor, mas no de tu presencia. Amén. Y recuerde, cómase lo que coma ahorita, de gracias.